Hola, soy Oscar Mata. Vamos a continuar estudiando la declaración de fe número 6 de la Iglesia de Dios, basado en el libro de doctrina En esto creemos, de las enseñanzas de la Iglesia de Dios, aprobado por el Concilio de Estados Unidos y Canadá de la Iglesia de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto polémico para algunas iglesias, incluso dentro de esta misma denominación, porque en algunos países podrían tener una práctica diferente, y me refiero al rebautismo. Si bien el bautismo en agua es un prerequisito para unirse a la Iglesia de Dios, no es la práctica de bautizar a los candidatos para que formen parte de su membresía, ni el rebautizar a los que vengan de otras tradiciones cristianas. Quiere decir que si una persona ya fue bautizada, no le estamos diciendo vuélvase a bautizar. El ser miembro de la iglesia tampoco no es un requisito para participar en la iglesia. Una cosa es participar en lo que corresponde a los privilegios en la iglesia, que es la predicación y la parte ministerial de la iglesia. Pero si una persona se siente cómoda llegando, sentando, escuchando, participa, incluso apoya financieramente, participa en las convivencias y le llamamos hermano y forma parte de la iglesia, pero no tiene una membresía con la Iglesia de Dios. Es decir, la Iglesia de Dios no anda persiguiendo a esa persona para que sea miembro de la iglesia con el propósito de simplemente de tener números mayores. Pero si esa persona desea tener membresía, están estas opciones. Uno, si esa persona nunca ha sido bautizada, esa persona entonces sí les sugerimos el bautismo como un requisito. Si la persona no es bautizada, simplemente no puede extendérsele una membresía dentro de nuestra iglesia. Pero si la persona ya fue bautizada antes en alguna otra confesión de fe, entonces nuestra iglesia le puede otorgar una membresía a esta persona. Es algo que puede diferir. Y también hay otro elemento, y es que yo puedo bautizar a una persona, pero el bautizar a esa persona no la convierte en miembro de la iglesia como denominación automáticamente. No estoy hablando del tema de unirse al cuerpo de Cristo, que eso es algo más amplio. Recordemos que las denominaciones tienen sus políticas, tienen sus reglas, los derechos y las responsabilidades que otorga a sus miembros. En algunos países uno es bautizado y automáticamente le otorgan una membresía sin que la persona firme ningún documento. Bueno, por lo menos en Estados Unidos y Canadá, haya sido bautizado o no dentro de la Iglesia de Dios, usted debe firmar un pacto de membresía en donde usted se adhiere a la iglesia a través de los compromisos adecuados, donde adquiere sus responsabilidades y por ende también sus derechos como miembro dentro de la iglesia. Pero no es algo, la membresía no viene atada al bautismo, sino que eso es un paso extra que la persona debe dar. Así que en otros países por eso es un poquito más, es diferente. Y tienen un montón de reglas para bautizar a una persona, precisamente porque el bautismo automáticamente convierte a la persona en un miembro de la iglesia como denominación hablando. Yo he bautizado personas que por alguna razón nunca piden su membresía. Bueno, esas personas son consideradas como, digamos en algún sentido, adheridas al cuerpo de Cristo, al cuerpo que es la iglesia. Pero la denominación, ¿cuál es la denominación? La denominación es la que tiene un registro en el Estado, que tiene una autorización para operar, que tiene su respectivo documento de exención de impuestos y una serie de elementos para cumplir con las leyes civiles. Ya en materia de la parte espiritual, el registro de los salvos, de los redimidos, ese lo lleva Dios en el libro de la vida del Cordero. Eso es algo que nosotros no lo manejamos. Una persona puede tener membresía dentro de una iglesia y ser un falso que nos ha engañado a todos. Y es ahí en donde debemos reflexionar por qué es que hay algunos requisitos de carácter denominacional. Porque una persona puede estar con todos los honores y todos los privilegios habidos y por haber, pero Dios conoce el corazón de esa persona y sabe si es un farsante o no. Por eso es que en materia de membresía nosotros
consideramos que este es el cuerpo de Cristo, los que conocemos y los que no conocemos. Pero realmente quién es y quién no es un verdadero miembro del cuerpo de Cristo solo lo sabe Dios. Yo puedo decirle quién es un miembro de la iglesia, y por sus frutos puede aparentar, puede parecer que esta persona es una persona redimida, pero Dios es el único que conoce los corazones. En tal sentido, hermanos, jugar a quién es salvo y quién no es salvo por parte de nosotros no es algo que debemos hacer. Eso es algo que le corresponde a Dios. Entonces, si una persona participa en la iglesia, en los servicios, adora, canta, ofrenda, hace todo, pero no tiene derechos de membresía, bueno, está bien, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero si la persona desea su membresía, bueno, entonces ya pasamos por el papeleo para que esta persona se convierta oficialmente en un miembro de la iglesia de pleno derecho. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y Canadá las posiciones de directiva de la iglesia local son electas por votación. Incluso la posición de pastor, la iglesia debe elegir a este pastor. Segundo, los ancianos, diáconos, diaconisas, secretario, tesorero, todo esto no es nombrado antojadizamente por una persona, es la iglesia en su conjunto. Y asimismo las autoridades de la conferencia general, por ejemplo, del cuerpo de directores, todos son electos por votación en una convención, una asamblea general de miembros cada 2 años. Y una persona con derechos de membresía inscritos puede llegar, votar, incluso ser candidato si cumple con los requisitos adecuados. Entonces, en ese sentido, la iglesia acepta en su comunidad a las personas que previamente hayan experimentado el bautismo en el nombre de Jesús. Pero aquí debemos ver 2 características importantes. Una, que la persona haya sido bautizada por inmersión, es decir, que la sumergieron completamente. ¿Por qué? Porque esa es la manera como la iglesia entendemos que es el bautismo. Hay otras confesiones de fe donde lo practican de otra manera. Bueno, esas sí no las aceptamos y la persona debe rebautizarse porque no cumple con este requisito de ser sumergido. Y el otro requisito vital es que el bautismo haya sido operado en el nombre de Jesús. Entonces pueden obtener su membresía en la iglesia por profesión de fe y deseo de tomar parte en su comunidad sin rebautizarse, si cumplieron con estos requisitos. La comparación que se hace del bautismo cristiano de compartir la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús implica que es una experiencia de una sola vez. El bautismo se compara con el nacimiento, el crecimiento en la gracia y el conocimiento que se espera en todos los recién nacidos. Si tuviéramos que bautizarnos después de cada paso que nos hace crecer en la fe, esto sería redundante. La misma naturaleza del crecimiento y desarrollo espiritual cancela la necesidad de rebautizar para quienes vienen a un entendimiento más profundo de las Escrituras. En Hebreos capítulo 6 versos 1 y 2 dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, así procederemos si Dios lo permite. Entonces el bautismo es uno de estos ejemplos. Sin embargo, quienes fueron bautizados siendo pequeñitos, siendo infantes, deben ser rebautizados. Así que no nos confundamos, no es que vamos a recibir a todas las personas, porque respetamos, y si son o no parte del cuerpo de Cristo, eso no lo vamos a juzgar nosotros, eso que lo juzgue Dios. Pero para poder tener un derecho de membresía en nuestra iglesia, pues si una persona fue bautizada como infante, cuando era un bebé, debe ser rebautizada.
Igualmente, los que en su madurez experimentaron el bautismo por aspersión o derramamiento de agua, ellos también son motivados a ser bautizados a la manera bíblica apropiada. En ninguno de estos casos el bautismo lo consideramos redundante, es decir, como que es una segunda vez que se está bautizando la persona. ¿Por qué? Porque el bautismo que le operaron, según nuestro entendimiento, respetando lo de otras confesiones de fe, no cumple con los requisitos bíblicos. Ya si usted quiere ver por qué lo vemos de esta manera, pues esta serie tiene los videos anteriores, que los puede buscar, tiene las explicaciones de por qué bautizamos de esa manera. Pueden existir algunas otras razones para rebautizar. Cualquier persona que sienta la necesidad, ya sea del bautismo o de rebautismo, se le recomienda consultar con un pastor o ministro de la iglesia. Eso es lo que se recomienda precisamente para evitar errores. Yo fui bautizado en la iglesia católica cuando era un bebé. Tengo padrinos pero cuando yo tuve la edad suficiente y manifesté mi fe en Jesucristo y comprendí que el bautismo debe ser por inmersión, bueno, en la iglesia de Dios fui bautizado cuando tenía 16 años. Es interesante porque yo conozco a varios pastores, ministros de otras confesiones de fe que fueron bautizados siendo bebés, porque la iglesia católica no es la única que bautiza infantes, hay varias, ¿verdad? Está la iglesia presbiteriana, por ejemplo. Las iglesias reformadas también bautizan infantes, la iglesia luterana también. Bueno, en todos estos casos no es que discriminemos a los creyentes que vienen de esas confesiones de fe. Simplemente en nuestro entender, el bautismo operado de esa manera, siendo infantes o por aspersión o derramamiento, no es la manera bíblica apropiada. En ese caso sí les pedimos el bautismo por inmersión. Eso es lo que hacemos como iglesia de Dios. Pero si la persona dice no, mi bautismo es correcto, no tenemos ningún problema en que la persona se congregue, participe. Lo que sí es que no va a tener derecho de membresía. Eso es lo que no va a obtener. Le vamos a decir, hermano, vamos a participar, va a estar con nosotros en todo lo que hacemos, pero no va a ser considerado un miembro de la iglesia porque debe pasar por ese requisito. En algunos países la iglesia tiene una práctica diferente. Me refiero a que sí piden que la persona sea bautizada. Las razones, pues cada concilio las analiza, las estudia, pero por lo menos en Estados Unidos y Canadá la iglesia no tiene la práctica de rebautizar. Si la persona ya fue bautizada por inmersión, no siendo un infante, es decir, habiendo tenido la posibilidad de hacer su confesión de fe, ser bautizado por inmersión en el nombre de Jesús, a esta persona pues sí podemos otorgarle membresía dentro de la iglesia de Dios. Eso es lo que practicamos. Puede ser que usted piense de manera diferente, lo respetamos. Esto a veces es polémico. Yo suelo mandar estos videos tengo un ministerio de mandar por lo regular un video o un estudio bíblico cada semana desde hace 11 años. Y hay personas que han recibido gustosamente mis videos, mis estudios bíblicos escritos que mando. Pero cuando este tipo de estudios polémicos, por lo regular siempre me resulta alguien diciendo, por favor, exclúyame, ya no quiero recibir sus estudios. ¿Por qué? Porque si se ofenden, bueno, yo respeto eso y simplemente ya no le mando los estudios. Es totalmente comprensible. Pero esta lección que estoy dando hoy está basada en las enseñanzas de la Iglesia de Dios aprobadas por el Concilio Ministerial de Norteamérica de la Iglesia de Dios. Es decir, no es un invento mío, no es algo que yo estoy haciendo con el propósito de generar polémica. Hay algunas denominaciones que siguen sin aceptar el bautismo de otras congregaciones en Estados Unidos. Eso es comprensible.
porque cada uno pues va a tener tiene su derecho de elegir las cosas como mejor le parezca. Por supuesto, reitero, estamos hablando de membresía, no estamos hablando de quién es salvo y quién no es salvo. Ese trabajito es de Dios, no me corresponde a mí. Y aunque sé que muchos andan jugando a eso, jugando a decir quién es salvo y quién no es salvo, y claro, diciendo por sus frutos los conoceréis y todo eso, yo entiendo eso. Pero yo pienso que meternos al campo de lo que hace, de lo que Dios hace es incorrecto. Dejemos que Dios haga su trabajo. Nosotros prediquemos el evangelio, prediquemos la verdad de las escrituras, sigamos predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿Sí? Si usted no está bautizado, bautícese, busque un pastor, busque un ministro para ser bautizado. Si usted participa en la iglesia de Dios y no tiene membresía, hágase miembro. Eso nos va a ayudar a que su voz cuente para producir los cambios oportunos dentro de la iglesia, para que sigamos avanzando. Lo necesitamos en la obra de Dios, pero hay que hacer este proceso que hemos mencionado. Así que gracias por estar pendientes de estos estudios que tenemos. Entonces, recuerde usted que cualquiera que sienta la necesidad del bautismo o rebautismo, por favor consulte con un pastor o ministro de la iglesia. En mi caso, acá en la iglesia donde pastoreo, sí, lo primero que le pregunto a alguien que llega y me dice que quiere ser miembro de la iglesia es: ¿usted fue bautizado? Sí. ¿Cuándo fue bautizado? ¿Quién lo bautizó? ¿Cómo fue bautizado? ¿En qué nombre fue bautizado? Para cumplir con los requisitos, ¿no? Y después de esto ya podemos conversar acerca de la doctrina de la iglesia, porque esas pueden ser las diferencias que tengan, ¿no? Algunas creencias muy diferentes. Bueno, la persona dice: estoy de acuerdo, bueno, participemos entonces, trabajemos juntos por la obra de Dios. En mi congregación local tengo algunas personas que fueron bautizadas en otras confesiones de fe y han hecho un excelente trabajo para la obra de Dios. Y son siervos de Dios que de verdad he ministrado a la par de ellos y juntos hemos hecho cosas maravillosas para el reino de Dios. Así que otros los he bautizado a la mayoría de miembros de mi congregación, algunos que ya estaban bautizados en nuestra misma denominación, en otros lugares. Y es interesante porque puede ser que acá venga alguien que fue bautizado en la misma denominación en otro lugar, y cuando viene acá sus prácticas son tan diferentes que haya sido bautizado en nuestra denominación no le garantiza que va a tener membresía. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿no? La membresía es un asunto que genera ciertos derechos y obligaciones. Y si la persona no ofrece la posibilidad de trabajar en armonía, sino que va a generar discordias por su manera de ver las cosas, pues mejor le decimos, quizás podíamos decirle, necesitamos trabajar en eso primero. ¿Por qué? Porque a paz nos llamó el Señor, no nos llamó a discordias. Debemos trabajar unidos, no separados. Y es que el ser miembro de la iglesia no es un requisito. Estoy hablando de la denominación, ¿no? Pero si la persona considera que desea participar a ese nivel, por ejemplo, alguien desea predicar, bueno, entonces ya debemos pasar por ese proceso, porque obviamente alguien que no es miembro pues no va a llegar a esas instancias en la iglesia, debido a que hay una serie de requisitos para eso. Bueno, si le quedaron algunas dudas, escríbamelas ahí, veremos qué podemos resolver. Si tiene comentarios hirientes, despectivos, pues no pierda su tiempo, de todas maneras los elimino.
una conversación sana, respetuosa, es aceptada. Pero sí hay, créalo usted, hay cristianos dentro de mi misma denominación, en otros lugares y fuera de la denominación, que cuando escriben me pregunto yo, ¿qué Barrabás fue el que escribió eso? Porque no suena a alguien que esté actuando bajo los estándares cristianos. Y lo digo, ¿por qué? Porque ya lo dije, ¿no? Una persona puede ser bautizada, puede ser adherida a la membresía y aún así ser un farsante. Dios es el que conoce los corazones. Y nosotros, los pastores, ¿qué hacemos? Hacemos lo mejor que podemos por mantener la armonía y la paz de acuerdo a lo que las escrituras enseñan, a lo que nosotros entendemos, a lo que nuestro concilio aprueba, para mantener armonía doctrinal, mantener el amor, la paz, la cordialidad entre nosotros. Porque a paz nos llamó el Señor. Estar en una iglesia para estar pleitos, mejor no estamos en nada. Debemos trabajar unidos. Pasa a vosotros. En la próxima sección vamos a empezar a hablar de la Cena del Señor como parte ya de lo que ha aprobado el Concilio Ministerial de Norteamérica. Pasa a vosotros.